Hola, mi nombre es Pedro Luis Rodríguez. El día de hoy les estaré presentando mi trabajo de grado y el título es Extracción de geniprina a partir del fruto creoto venezolano para la obtención de andamios 3D en base a quitosano, presentado ante la Ilustre Universidad Simón Bolívar como requisito parcial para optar al título de licenciado en química, realizado bajo la supervisión del profesor Marco Sabino. Espero que lo disfruten. La presentación contará con una introducción donde se definirán conceptos clave, se presentarán los antecedentes que dieron base al trabajo y los objetivos de la presente investigación. A continuación, se presentará un esquema con el procedimiento experimental, seguidamente se discutirán los resultados obtenidos y finalmente se presentarán conclusiones y serán recomendaciones para futuros trabajos. Los tejidos del cuerpo pueden dañarse de diversas formas, como por traumatismo, enfermedades congénitas o cáncer. Las opciones de tratamiento incluyen reparación quirúrgica, prótesis artificiales, trasplantes y terapia con medicamentos. Sin embargo, la restauración completa de los tejidos dañados puede ser difícil, y los tejidos resultantes no siempre son funcional o estéticamente satisfactorios. El daño a los tejidos puede ser irreversible y puede ocasionar problemas de por vida al paciente. Ante esta problemática surge la ingeniería de tejidos, que es un campo interdisciplinario que aplica los principios de la ingeniería y las ciencias de la vida hacia el desarrollo de sustitutos biológicos que restauren, mantengan o mejoren la función de un tejido biológico. La estrategia general adoptada por la ingeniería de tejidos consiste en la implantación de células en conjunto con aditivos como factores de crecimiento en diferentes matrices para que las células se vean favorecidas a la creación de un tejido nuevo. Este soporte se conoce en ingeniería de tejidos como andamio. Que no es más que una estructura alta. Idealmente, un andamio debe poseer ciertas características para cumplir su función. Debe poseer una estructura tridimensional y altamente porosa, con una red de poros interconectados para el crecimiento celular y el transporte de nutrientes y desechos metabólicos, ser biocompatible y bioabsorbible con una tasa de degradación y reabsorción controlable para igualar el crecimiento de células o tejidos, poseer una química de superficie que permita la adhesión, proliferación y diferenciación celular, y tener propiedades mecánicas aptas para interaccionar con el sitio de implantación, como elasticidad, compresibilidad y comportamiento viscoelástico, etc. Un tipo de material que son muy atractivos como andamios porque son estructuralmente parecidos a la matriz extracelular de muchos tejidos son los hidrogeles. Un hidrogel no es más que una red polimérica reticulada producida por la simple reacción de uno o más monómeros que exige la capacidad de hincharse y retener una fracción significativa de agua dentro de su estructura sin disolverse y aumentando considerablemente su volumen sin perder su forma. Los hidrogeles ya se han abierto paso a distintas aplicaciones biomédicas, como son los pañales desechables, el encapsulamiento de fármacos, vendaje para heridas, lentes de contacto y en este caso como andamios para la ingeniería de tejidos. Los hidrogeles pueden ser de origen natural o sintético, entrecruzados iónica o covalentemente. Pueden ser homopoloméricos o copoliméricos, o pueden estar formando una red interpenetrada. En ese sentido, se han investigado polímeros de origen natural para la preparación y aplicación de biomateriales con una gran variedad de usos, incluyendo andamios en ingeniería de tejidos. Esto debido a su biocompatibilidad, características adhesivas celulares y biodegradabilidad. Y un ejemplo de esto se muestra en que la celulosa, el alginato y la gelatina se encuentran entre los más usados en la fabricación de biomateriales. Pero la dupla quitina y quitosano ha tenido un auge en el campo de biomateriales por ser uno de los más abundantes en la naturaleza. Con más de 10.000 publicaciones con aplicaciones biomédicas,
en los últimos 3 años según el portal Science Direct. Pero, ¿qué es el quitosano? El quitosano es un copolímero lineal compuesto por unidades distribuidas aleatoriamente de D-glucosamina y N-acetil de glucosamina, el cual es la forma desacetilada de la quitina, polisacárido que es un elemento estructural en el exoesqueleto de los crustáceos, del cual se extrae industrialmente. Quitosano es un polímero semicristalino que es insoluble en soluciones acuosas, sin embargo es soluble en soluciones ácidas diluidas, las cuales protonan los grupos aminos libres, es biocompatible, biodegradable, renovable y tiene una capacidad de moldearse en diferentes formas. Aunque posee excelentes propiedades rheológicas y una elevada biocompatibilidad, el quitosano, sin embargo, posee bajas propiedades mecánicas y una rápida cinética de degradación. Estas propiedades pueden ser solventadas entrecruzando el quitosano con algún entrecruzante. Compuestos sintéticos como el glutaraldehído, glioxal, formaldehído han sido empleados con dicho fin, pero presentan en menor o mayor grado citotoxicidad, lo cual entonces limita sus aplicaciones biomédicas o farmacológicas en cuanto al desarrollo de estructuras que se esperen sean usadas en estas aplicaciones. En cambio, la genipina ha sido reportada como una excelente alternativa. La genipina es un producto natural que ha estado implicado durante mucho tiempo en la medicina tradicional china. Es un sólido blanco, soluble en agua, alcohol, cloroformo, que puede reaccionar espontáneamente con grupos aminoprimarios de aminoácidos, péptidos o proteínas para formar pigmentos azul oscuro. Es un metabolito secundario que se encuentra en los frutos de la genipa americana L y en una pequeña proporción de las Gardenia jasminoides. Se ha demostrado que tiene efectos medicinales como hepatoprotector, colerético, antiinflamatorio, antibacterial y antidiabético. Es menos citotóxico que otros agentes de reticulación, pero el cual tiene un elevado precio. En particular, la genipa americana, o caruto, como se conoce en Venezuela, está ampliamente distribuido en el continente americano, desde México hasta Argentina, lo cual hace pensar que la extracción de la genipina a partir del el entrecruzamiento de la genipina con compuestos que contienen grupos aminoprimarios, como el caso del quitosano, se realiza en dos reacciones. La primera es la sustitución nucleofílica del grupo éster presente en la genipina para liberar etanol y formar una amida secundaria. La segunda reacción es un ataque nucleofílico al carbono 3 de la genipina que conduce a la formación de un heterociclo de nitrógeno donde se pierde una molécula de agua. Entre los antecedentes de esta investigación destacan en 1960 a Di Gerasi y colaboradores, los cuales aíslan y caracterizan el compuesto activo de la fruta de la genipa americana, y a la cual le dan nombre de genipina. Igualmente, en 1973, Endo y colaboradores extraen el mismo compuesto pero de la fruta de las Gardenia jasminoides. Pero es en 1988 cuando se empiezan a ver sus usos como agente de reticulación. Fujikawa y colaboradores emplearon la genipina como agente de reticulación de la enzima beta-glucosidasa para fijarla a geles de alginato de calcio, el cual mostró una mayor actividad enzimática que los entrecruzantes sintéticos. Más recientemente, en 2008, Silva y colaboradores desarrollaron andamios porosos del tipo esponja para la regeneración de cartílago hechos de quitosano fibroidea de seda entrecruzada con genipina, los cuales promovían la adhesión y proliferación de fibroblastos L929. En 2012, Frogberg y colaboradores elaboraron andamios compuestos de nanofibras de quitosano entrecruzado con genipina y nanopartículas de hidroxiapatita con excelentes propiedades mecánicas y que promovían la adhesión y proliferación y diferenciación de osteoblastos 7F2. Ya en 2014, Lares Velázquez y colaboradores desarrollan un método sencillo para la extracción de la genipina del extracto clorofórmico de la genipa americana. En 2020, una búsqueda en el portal Science Direct arroja más de 1700 resultados con las palabras clave quitosano entrecruzado con genipina.
1000 de ellos en los últimos 5 años. Pero también en el grupo B5-IDA de la USB ya se han realizado trabajos en los cuales se ha empleado la genipina como agente de reticulación del quitosano, como son los trabajos de tesis de Nelson Santoni 2007, Edwin Díaz 2012 y Reinaldo García en 2017. No obstante, su desarrollo y uso estuvieron enfocados en la preparación de formulaciones usando genipina comercial y mezclando el quitosano con polímeros como el colágeno o el penico, los cuales permitieron obtener dichas formulaciones capaces de generar estructuras propuestas para el diseño de prótesis para el núcleo pulposo. Más recientemente, en 2020, de Freitas realizó su trabajo de tesis sobre el uso del aceite del extracto de caruto para obtener membranas de quitosano y estudiar su capacidad de permeabilidad. Con esto en mente, el objetivo de esta investigación fue extraer la genipina a partir del fruto de caruto venezolano, Genipa americana L, y evaluar su uso como agente reticulante del quitosano para la obtención de estructuras tipo andamio 3D usados en ingeniería de tejidos. Más específicamente, los objetivos fueron extraer a partir del fruto verde, la Genipa americana L, que se encuentra en territorio venezolano, un producto natural denominado genipina, purificar la genipina y determinar el rendimiento del proceso de extracción, caracterizar la genipina extraída mediante métodos espectroscópicos y determinación de su punto de fusión, determinar el grado de desacetilación del quitosano empleado mediante espectroscopio de infrarrojo y titulación ácido-base, incorporar la genipina extraída a diferentes concentraciones en una solución de quitosano con la finalidad de verificar su acción como agente de reticulación para la formación de una estructura articulada y porosa tipo andamios 3D, caracterizar los andamios obtenidos mediante microscopía electrónica de barrido, analizar el proceso de hinchamiento de las estructuras obtenidas usando solución buffer y temperatura de 37 grados centígrados. Finalmente, evaluar la biocompatibilidad de las estructuras mediante ensayo de hemocompatibilidad. El procedimiento experimental se divide en dos partes. La primera, referente a la extracción de la genipina del fruto de caruto, y la segunda, en su evaluación como agente de reticulación del quitosano. En primera instancia, los frutos verdes de caruto fueron recolectados entre los meses de febrero y marzo del año 2019 en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda del municipio de Sucre, estado Miranda, y fueron mantenidos bajo refrigeración hasta el momento de la extracción, en la cual los frutos fueron despojados de su concha y rayados manualmente con un rallador de acero inoxidable. Se registró la masa de la pulpa y se dejó macerar en cloroformo a temperatura ambiente bajo agitación mecánica constante, en una relación de 200 ml de cloroformo por cada 100 gramos de pulpa durante 4 horas. El extracto clorofórmico fue filtrado por gravedad y el solvente fue removido por destilación a presión reducida en un rotoevaporador. Se obtuvo un aceite de color amarillento y este último fue disuelto en acetato de etilo para luego inducir la precipitación de la genipina añadiendo ciclohexano. El sólido obtenido fue lavado con el hexano y recristalizado en una mezcla de acetato de etilo ciclohexano 7:1. El producto final seco fue debidamente pesado en balanza analítica para determinar el rendimiento del proceso de extracción y luego comparado con el producto comercial mediante cromatografía de capa fina y por medición del punto de fusión. Finalmente fue caracterizado por espectroscopía infrarroja transformada de Fourier y espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protones y de carbono 13. Para evaluar el uso de la genipina extraída como agente de reticulación, en primer lugar se caracterizó el grado de desacetilación del quitosano mediante titulación ácido-base y mediante espectroscopía de infrarrojo. Posteriormente se prepararon los hidrogeles de quitosano genipina preparando soluciones de quitosano al 1% en una solución al 1% de ácido acético y añadiendo la cantidad necesaria de genipina para lograr formulaciones de 0.1, 0.5 y 1% de agente reticulante y se agitaron durante 15 minutos. Ya para obtener las estructuras tipo andamio, se dejaron reticular en la estufa durante 48 horas a 37 grados centígrados y luego fueron congelados.
y liofilizados por 72 horas a menos 48 grados centígrados y 0.075 torricelli. Para obtener las membranas, se vertieron en un molde de silicona las soluciones de genipina, quitosano, y se dejó evaporar el solvente en una campana de extracción durante una semana. Luego, las cuatro formulaciones fueron caracterizadas por espectroscopía de infrarrojo, transforma de Fourier, hinchamiento de los hidrogeles formados, microscopía electrónica de barrido y ensayos de hemocompatibilidad. Comenzaremos con los resultados de la extracción de la genipina, en la cual se obtuvo un rendimiento de extracción promedio de 3.8 miligramos de genipina por gramo de pulpa. El comportamiento de este sólido extraído en el laboratorio sobre una placa de cromatografía de capa fina fue el mismo que la muestra comercial de genipina y no mostró rastros de otros compuestos, mientras que las propiedades físicas como el color, punto de fusión, solubilidad en solventes comunes fueron los mismos que los reportados en la literatura. Igualmente, el espectro infrarrojo del sólido extraído mostró las bandas de extracción características de los grupos funcionales presentes en la genipina, como las bandas de estiramiento del enlace OH, un grupo carbonilo en 1680 correspondiente a un grupo éster, la banda de estiramiento del doble enlace carbono-carbono en 1620 y diversas bandas de estiramiento carbono-oxígeno pertenecientes a ésteres, éteres y alcoholes secundarios y primarios. En el espectro RMN de protones, en primera instancia, se detallan 11 señales que integran para 14 protones, que coinciden con la estructura de la genipina. Más detalladamente, a capa abajo, se pueden observar dos protones unidos a carbonos sp2 en 7.52 ppm y 6.18 ppm, una banda ancha centrada en 6.18, característica de un grupo OH, y dos señales que corresponden a protones unidos a carbonos sp3 adyacentes a heteroátomos. Un singlete muy intenso en 3.73 ppm que corresponden a los protones de un grupo metoxi, y en el espectro RMN de carbono se ven claramente 11 señales. A campo bajo se encuentra un carbono en un grupo carbonilo en 168 ppm. Entre 153 y 110 ppm se encuentran los carbonos sp2. Menos apantallados aparecen los carbonos unidos a grupos hidroxilos en 96 y 61 ppm. A campo bajo aparecen los carbonos del grupo metoxio en 51 ppm y los carbonos sp3 en 48, 39 y 37 ppm. Con la evidencia espectroscópica reunida hasta aquí, se puede asegurar que se aisló el hidriloide conocido como genipina y no se evidencia impureza de gramo. Muchas de las propiedades del quitosano se derivan de la presencia de grupos amino primarios en su estructura. Estos grupos aminos generalmente se forman por desacetilación de la quitina. Por esta razón, una cuantificación adecuada del grado de desacetilación del quitosano es importante para saber si se puede utilizar en una aplicación particular. El método de titulación consiste en primer lugar solubilizar el quitosano en un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, lo cual causa que se ionicen los grupos aminos con los protones disponibles en el medio, ocasionando la reacción 1. Luego, esta solución resultante se titula con hidróxido de sodio, donde los OH reaccionan con el grupo amino que había sido protonado para ocasionar la desprotonación del mismo, como se muestra en la reacción 2, hasta que el indicador naranja de metilo pase de rosado a naranja. Luego, el porcentaje de grupos amino libres y el grado de desacetilación son calculados con las ecuaciones empíricas 3 y 4, donde
C1 es la concentración de ácido clorhídrico, C2 es la concentración de hidróxido de sodio, B1 el volumen de ácido clorhídrico añadido, B2 el volumen de hidróxido de sodio añadido por titulación, G el peso de la muestra y W el contenido de agua de la muestra. Y se obtuvo un grado de desacetilación del 68%. Para el cálculo del grado de desacetilación por infrarrojo, se empleó el método reportado por Brucknerotto en 2001, el cual relaciona la absorbancia de las bandas de vibración en 1320 y 1420 con el grado de desacetilación calibrado mediante RMN en estado sólido, los cuales se ven reflejados en las ecuaciones 5 y 6, obteniendo un grado de desacetilación del 82%. La primera evidencia de que ha ocurrido un proceso químico de entrecruzamiento y se ha formado la red tridimensional. Otra evidencia de que ocurrió la reacción de reticulación se muestra en los espectros infrarrojos observa en las fotografías quitosano y quitosano genipina al 1%, donde se ve que cuando se aumenta el porcentaje de genipina entre sí, podemos observar diferencias que dura tipo andamio, que hubo las membranas, cambio en la estructura misma se oscurecen. A simple vista se observa cómo con la reticulación se intensifican las señales en 2900 y 2850, las cuales corresponden a las bandas de estiramiento CH, las cuales están solapadas por una banda ancha en el espectro de quitosano. Estas puede ser debido a que están incorporándose grupos metilenos con las genipinas y que están reaccionando los grupos aminos del quitosano, reduciendo las vibraciones del estiramiento NH, que contribuyen a la banda ancha. También, en la banda de a 1025 centímetros a menos 1, se nota un incremento en la intensidad en la banda de estiramiento CO, con respecto a la banda en 1068 de la genipina entrecruzada. También, en la región de la huella dactilar, se resalta la aparición de dos nuevos picos. Uno en 1470, que es la vibración de flexión NH de las amidas secundarias, y otro pico en 1340 que coincide con la vibración de estiramiento CN de una amida secundaria. El proceso de hinchamiento se puede seguir gravimétricamente al medir en función del tiempo las variaciones de masa de cada hidrogel. A la izquierda se presentan las pruebas de absorción de la en solución buffer fosfato salino a 37 grados centígrados en función del tiempo para los andamios 3D. En primera instancia, se puede observar que la velocidad de absorción y el ratio de hinchamiento en el equilibrio termodinámico es inversamente proporcional a la concentración del agente entrecruzante. Es decir, a medida que se aumenta el porcentaje de genipina en la formulación para obtener el hidrogel tipo andamio, disminuye su capacidad de hinchamiento, ya que el quitosano posee un carácter hidrofílico debido a la presencia de grupos OH y NH2 en la red polimérica. Aunado a la estructura porosa de los andamios inherente a su método de fabricación, el andamio quitosano es capaz de retener una gran cantidad de agua, pero al incrementarse la cantidad de agente entrecruzante, la red polimérica presenta mayor número de entrecruzamientos covalentes por la presencia de la genipina, generando mayores puntos o nodos de reticulación y por consecuencia disminuyendo los espacios entre las cadenas, lo que aumenta la rigidez de las paredes internas de la red tridimensional, impidiendo que se expandan y retengan más agua. Por otro lado, en la imagen de la derecha se muestran los cerogeles e hidrogeles hinchados de quitosanos y genipina a las diferentes concentraciones, donde a pesar de absorber enormes cantidades de agua, mantienen una estabilidad estructural. Con la técnica de microscopía electrónica de barrido se puede observar la morfología interna de las estructuras tipo andamio, haciendo un corte criogénico
para observar una sección transversal de los mismos. Es evidente entonces la formación de poros y de la interconectividad de los mismos, ya que si ponemos atención a los planos secundarios observados en dichas micrografías, permite ratificar de modo claro que a través del proceso de empleado se pudo generar un andamio 3D. También se aprecia claramente cómo en promedio esos poros van disminuyendo ligeramente en tamaño a medida que se aumenta la concentración de genipina. Este resultado es importante porque está reportado que los poros interconectados favorecen el movimiento de fluidos y células, promoviendo de esta forma el proceso de vascularización a través del material, al beneficiar la migración característica de las células en el proceso de proliferación celular. Finalmente, el ensayo de hemólisis para la genipina se realizó de acuerdo a las normas ISO 10994, con el objetivo de cuantificar el porcentaje de lisis de eritrocitos humanos al interactuar con la genipina. Para ello, se prepararon por triplicado disoluciones de 1 ml de eritrocitos humanos al 2%, volumen, con concentraciones de 50 y 200 microgramos por mililitro de genipina comercial y genipina extraída, empleando como control positivo una solución del surfactante Triton X100 al 1% volumen y como control negativo una solución Ringer. Y se determinó el porcentaje de hemólisis midiendo la absorbancia de las muestras a 540 nanómetros mediante la ecuación 8. En el gráfico de abajo se puede observar que el porcentaje de hemólisis de la genipina comercial y la extraída, de acuerdo a la norma ISO 10994, está por debajo del 5%, lo cual indica que las muestras en las concentraciones estudiadas no son hemotóxicas. Por otro lado, a la derecha, se puede observar los platos de agar sangre incubados durante 48 horas con los 4 tipos de andamios fabricados en esta investigación. Esto para probar de forma cualitativa si los materiales producen lisis en los glóbulos rojos por contacto directo. La citotoxicidad ocurre cuando se pierde la viabilidad de las células en los alrededores de la muestra a evaluar, evidenciado por un cambio en la coloración dependiendo del tipo de hemólisis que ocurrió. Como se evidencia en la imagen de la derecha, ninguno de los 4 tipos de andamios presentó cambios de coloración en las mismas. Es decir, no hay evidencia de citotoxicidad en ninguno de estos andamios. Pero sí se evidencia en la aparición de un halo blanquecino en la muestra de acrilamina mediante espectroscopía fue el control positivo magnética elegido para esta prueba. que se realizó la reticulación del quitosano con genipina y se caracterizó por infrarrojo, hinchamiento del hidrogel y microscopía electrónica de barrido. También se encontró que las estructuras tipo andamio demostraron ser hemocompatibles, que las estructuras tridimensionales tipo andamio tienen potencial uso en la ingeniería de tejidos y que la extracción a partir de las pulpas del fruto de caruto es una manera económica de obtener genipina para la reticulación de polímeros como el quitosano y emplearla en la fabricación de andamios o de otras estructuras para aplicaciones médicas o farmacológicas. Finalmente, algunas recomendaciones para futuras investigaciones. En primer lugar, determinar la pureza de la genipina extraída por este método mediante técnicas cuantitativas como la cromatografía de gases acoplado a un espectro de masas. Hacer una estimación del costo de la genipina considerando todo el proceso de extracción y de purificación aquí utilizado para verificar su competitividad en relación al precio actual de la genipina comercial. Realizar pruebas para determinar las propiedades mecánicas de los andamios, tales como resistencia a la compresión, esfuerzo, de corte, etc. Realizar ensayos in vitro de adhesión, proliferación y diferenciación celular. Y estudiar la degradación de los andamios en condiciones que emulen condiciones fisiológicas. Agradecemos a todos los laboratorios que ayudaron en la realización de este trabajo, a la IDEA por suministrar el equipo de liofilización, al laboratorio de análisis instrumental por prestar el espectroscopio de huevo visible, al laboratorio de carbono por suministrar el equipo de infrarrojo, al laboratorio de microbiología
por su ayuda en los ensayos de hemocompatibilidad, al Laboratorio de Microscopía Electrónica, por prestar el microscopio, y al Laboratorio de Química Orgánica, por suministro de reactivos. Y una mención especial al Laboratorio de Química Orgánica Medicinal de la Universidad de la República en Uruguay, por elaborar los espectros de resonancia magnética nuclear. Muchas gracias por su atención.